En un mundo empresarial en constante cambio, mantenerse actualizado es la clave del éxito. En Incomex tenemos más de 8 años de experiencia capacitando a líderes de las áreas de comercio exterior, fiscal, nómina y de seguridad social para un cumplimiento preciso. Solo en el primer trimestre de 2025, 4.685 profesionistas han participado en nuestros cursos, conferencias y webinars. Además, 2.848 personas han vuelto a consultar nuestros eventos en YouTube. ¿Listo para dar el siguiente paso? Participa en nuestros próximos eventos y mantente a la vanguardia para tu correcto cumplimiento. Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado Prórrogas para aplicación de la reforma del artículo 29 de la ley del Infonavit. Mi nombre es Alberto Serrano, asesor ejecutivo del Grupo Vitel, y en nombre de Incomex agradezco a quienes nos acompañan en vivo a través de Zoom, también a quienes están viendo la grabación desde nuestro canal de Incomex TV. Antes de iniciar, queremos reconocer especialmente a Ventuc y al despacho Robles Ulloa, asesores y contadores Nómina y Capital Humano, por su colaboración y apoyo en la realización de esta sesión informativa. En septiembre del 2025, el Infonavit anunció una segunda prórroga para la aplicación de la reforma del artículo 29 de su ley, que regula los descuentos de créditos de vivienda en casos de ausencias o incapacidades. Con este ajuste, la entrada en vigor práctica de la reforma se traslada al sexto bimestre del año, es decir, noviembre y diciembre de 2025, con los primeros enteros programados para enero del 2026. Es importante, aunque los descuentos no se suspenden, el patrón no puede descontar más allá del salario efectivamente pagado sin exceder los límites del artículo 97 de la Ley Federal de Trabajo. Esta medida busca dar más tiempo a los patrones para adaptar sus sistemas de nómina y garantizar una correcta aplicación de los nuevos lineamientos. Para guiarnos en este tema y compartir sus recomendaciones sobre la entrada en vigor de la reforma, nos acompaña la contadora pública certificada Norma Robles Ulloa, de Robles Ulloa, asesores y contadores de nómina y capital humano. Antes de hacerle la palabra, les recuerdo que al finalizar la ponencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Pueden enviar sus dudas durante la presentación a través del botón de Q&A que se encuentra en la barra de herramientas de Zoom. Pues Norma, nuevamente el tema del Infonavit. Seguimos, esta es la tercera plática y pues todavía no se concreta, ¿verdad? Sigue habiendo muchas dudas, muchos comentarios y pues creo que también pues te han llegado también de por tu lado. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, vamos en la tercera. Espero, como lo dice, ¿verdad? La tercera sea la vencida porque ya, creo que ya es mucho, pero bueno, vamos a platicar un poco de esto que le hemos estado dando seguimiento desde que nace la reforma a la ley del Infonavit. Y ah, nada más como antecedentes, ¿no? La reforma a la ley del Infonavit se hace en el mes de febrero de este año, en donde se hace una reforma estructural a todo lo que es la ley del Infonavit. Y bueno, el tema de los descuentos a los trabajadores por los créditos que otorga el Infonavit también se reforma. Y bueno, aquí es donde estamos atorados desde esa fecha hasta el día de hoy, en donde la reforma dice que los descuentos a los trabajadores en sus salarios, cuando se trate del pago de amortizaciones por los créditos otorgados, pues no se podrán hacer ningún ajuste, es decir, no se van a suspender estos descuentos, aun cuando haya ausencias o incapacidades. Y bueno, hay que recordar que los descuentos se hacen a los salarios, no habiendo salario, pues no se puede hacer el descuento. Y la ley dice, oye, pues no, no importa si no, si hay ausencias o ausentismo, ausencias o incapacidades, tú tienes que continuar con el descuento. Y eso fue la reforma del 21 de febrero del 2025 y se crearon muchas dudas, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar en el caso de ausencias en donde no hay el pago de un salario, el trabajador ya no le ajusta el dinero para pagar? ¿Qué va a pasar en el caso de incapacidades, más cuando se trata de incapacidades largas por alguna enfermedad grave o las incapacidades por maternidad, en donde no hay forma de hacer un descuento? Como la ley no lo regulaba, pues decías, oye, pues me vas a crear un problema a mí como patrón.
en donde pues le voy a tener que generar una deuda al trabajador, le voy a tener ¿qué voy a hacer con esos cantidades que no voy a poder descontar? Y bueno, sale un criterio normativo el 18 de marzo en donde el Infonavit dice, oye, pues sabes qué, te confirmo, no, te aclaro que efectivamente los descuentos que se señalan en los avisos que le otorgan al trabajador no van a ser sujeto de cambio, es decir, lo que dice ahí es lo que le vas a tener que descontar. Pero en aquellos casos en donde ya no exista o ya no puedas hacer un descuento más, entonces no le vas a generar ninguna deuda, ningún pasivo, ningún cobro pendiente al trabajador, es decir, vas a descontar hasta donde te alcance. Eh, y el tema aquí es, bueno, la duda en este tema de que voy a descontar hasta donde me alcance, el tema oye, lo voy a medir en función al periodo de pago de nómina, es decir, en función a una nómina, en función a si pago semanal a una semana, a 2 semanas, a un bimestre, a un mes, etcétera. No hay todavía un criterio sujeto a medición, es decir, ¿cómo voy a considerar esa parte de que ya no le alcanzó trabajador, ya no le alcanzó el ingreso al trabajador para retener? Y también en ese criterio normativo se especificaba que se iba considerando el impacto de la reforma, pues se estaba planeando o se estaba pensando en otorgar una prórroga a los patrones para que pudieran ajustar en forma ya con un tiempo, con una mejor planeación todo este tema de los ajustes que se hagan a los trabajadores en los sistemas de nóminas, porque la reforma que salió el 21 de febrero, pues entraba al día siguiente de entrada en vigor, al día siguiente de su publicación, es decir, al 24 de febrero, porque el 21 fue viernes, entonces entraba el día hábil siguiente, que era el lunes. Entonces realmente no había no hubo un proceso de adecuación y tomó por sorpresa a los patrones con esta reforma. Entonces decía este criterio normativo, sabes que pues sí, te voy a dar un plazo. En este criterio normativo no decía cuándo. En el 15 de mayo se publica en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo en donde, bueno, ya dicen, oye, pues te voy a otorgar un plazo de la aplicación de esta reforma del artículo 29 de los descuentos para que lo apliques, para que no lo apliques en febrero ni en marzo, sino te vayas hasta el cuarto bimestre del 2025, que son los meses de julio y agosto, cuyo entero se debió de haber hecho el 17 de septiembre. Y entonces, en julio y en agosto, las empresas, entre comillas, debieron ya de haber ajustado todos sus sistemas, haber hecho lo que correspondía con el trabajador, darle aviso de estos cambios, acordar algo en los casos en los que ustedes visualizaban que no le iba a alcanzar al trabajador, etcétera, hacer los comunicados que en su caso correspondiera con los trabajadores para estar preparados y ya julio y agosto enterarlo de forma normal. Obviamente, para esta reforma era indispensable contar con un nuevo SUA y entonces eh, esperábamos un SUA para el pago de las cuotas de julio y agosto que se vencían en septiembre. Y eso era lo que teníamos ya. Realmente la mayoría de los patrones estaba hecho a la idea que julio y agosto, que se vencía el 17 de septiembre, pues se iba a pagar con esta nueva reforma. Y de esta forma publican o dan a conocer la versión nueva del SUA, que fue la versión 3.67, en donde prácticamente se activa todo el tema de la aplicación de la reforma del artículo 29, que es que los avisos perdón, que las amortizaciones a los descuentos se calculen en función
a los días completos del bimestre, es decir, no se permitía la deducción alguna, excepto cuando el trabajador ya no le alcanzara el ingreso. Y entonces platicamos aquí también de esta nueva reforma, de los detalles de las inconsistencias que tenía el sistema, en donde en términos normales, bueno, en resumidas cuentas, los procedimientos de cálculo que se tienen en todo este caminar de la reforma del artículo 27 y con este nuevo SUA, concluimos en este tratamiento, ¿no? Para el cuarto bimestre del 2025, que se pagó en septiembre, en resumen, el tema de las aportaciones, el cálculo de la aportación, esa sigue sin ningún cambio. Ausentismos, incapacidades con convenio o sin convenio quedan exactamente igual, como lo hemos venido haciendo toda la vida. En el caso de incapacidades con convenio y sin convenio, ese convenio básicamente es lo que se le conoce como la subrogación de cuotas, en donde el patrón va, celebra un contrato con el Seguro Social y le dice al Seguro Social: oye, Seguro Social, en lugar de que tú pagues las incapacidades, yo las pago directamente al trabajador y eso me lo acreditas en mi pago de cuotas, ¿no? Entonces, aquellos patrones que tenían convenio, bueno, sí es importante hacer la mención porque con ellos no hay ningún cambio en la forma en que se hacen los descuentos de sus amortizaciones. Y luego ya nos vamos a las amortizaciones. En el caso de las amortizaciones, que en su tablita lo están viendo como el color rosado más o menos, que está encerrado, que están con letritas verdes. eh, Acuérdense que las amortizaciones tenemos tres tipos de descuentos que se le hacen a los trabajadores: el que es por porcentaje, que ya son muy pocos trabajadores, ya no hay casi créditos y ya no se dan créditos en base a porcentajes. Los que hay son porque vienen de años atrás, pero realmente la mayoría de los créditos son cuota fija o 3 veces, o perdón, en veces de salario mínimo. Entonces, en el caso de la amortización que se calcula por porcentaje, ahí no hay ningún cambio porque básicamente ese se determina en función al salario base de cotización bimestral que se tiene. Y entonces el salario bimestral es el salario por los días que se hayan cotizado. Entonces este sigue sin ningún cambio. En el caso de la cuota fija y de veces de salario mínimo, aquí en el caso de ausentismos y las incapacidades sin convenio, estas se van a determinar con el total de días del bimestre sin ningún ajuste. Así automáticamente te lo va a determinar el SUA, el nuevo SUA, la versión 3.67, porque bueno, está acorde a lo previsto en la, ¿cómo se llama? En la reforma. Oye, pero es que el Infonavit dijo que cuando no alcanzara el dinero podía disminuir el monto de la amortización. Ah, ok, sí, efectivamente, en la versión 3.67 se le adiciona un recuadrito eh, al SUA, donde ustedes generan donde generan el pago global de las cuotas. Ahí ustedes están viendo en un recuadrito que dice retención insuficiente. Entonces, este recuadrito es ahí donde ustedes van a poder, ay, perdón, en ese recuadrito es donde ustedes van a poder, perdón, en este recuadrito es en donde ustedes eh, van a poder capturar todos aquellos trabajadores en donde el salario no les alcanzó para hacer las amortizaciones. Este recuadrito solamente ustedes lo van a poder seleccionar cuando tengan trabajadores que les hubieran capturado una ausencia o una incapacidad.
Si ustedes no disminuyen ausencias o tienen la política de no disminuir incapacidades, ese recuadrito nunca lo van a poder seleccionar. Pero si hay algún, con un trabajador que tengan, con ese, ya ustedes pueden seleccionar, con un trabajador que tengan al que le hayan disminuido ausencias o incapacidades, con ese ya ustedes van a poder seleccionar el recuadrito de retención insuficiente. Si no tienen, simplemente el sistema les va a decir que no existen asegurados con las condiciones para poder hacer una disminución en la amortización. Entonces, en el caso de que si hubieran ustedes disminuido ausencias, entonces lo van a poder seleccionar y se les va a abrir un cuadrito en donde se van a desplegar todos los trabajadores en donde pueda existir una posible imposibilidad de hacer el cobro de la amortización. ¿Y quiénes trabajadores van a ser? Pues todos aquellos que tengan ausencias e incapacidades. Esto, la primera especificación que tenemos que hacer, que esto es una relación de trabajador por trabajador y la cantidad que se va a tener que, eh, vamos a llamarle así, se va a tener que capturar porque no es no hay una forma de subir aquellos montos por cada uno de los trabajadores que ustedes no alcanzaron a hacer el descuento. Es una captura manual. Van a seleccionar a cada trabajador y a cada trabajador que no les haya alcanzado la amortización, le van a poner el monto hasta donde alcanzaron a descontar. Entonces es una captura manual. Y este monto que ustedes capturen de lo que alcanzaron a retener, pues primero no es un pago definitivo, va a estar sujeto a comprobación por parte del Infonavit, que ya lo platicábamos también en la sesión anterior, en donde tú capturas el monto que descontaste, mandas tu pago, tu línea de captura, tu CIPARE, efectúas el pago, pero una vez que se haga el pago, el Infonavit va a revisar y en un plazo de 10 días a 12 días te va a liberar esos pagos que tú hiciste ajustados. Entonces, no es un pago inmediato, no es un pago que automáticamente te dices, ah, ya pagué, estoy bien. No, va a haber un proceso de validación por parte del Infonavit de estos trabajadores a los que no les alcanzó su retención. Y también ha sido muy comentado el tema en el tema de cuando el trabajador tiene otros descuentos, ¿no? En pensiones, cuando tiene créditos Fonacot, cuando tiene créditos de la empresa, ¿qué voy a considerar primero, no? Y bueno, el Infonavit reconoce que en primera instancia no podemos poner encima de las pensiones alimentarias al Infonavit. Entonces le va a dar su lugar a las pensiones. Fonacot, por términos de ley, también es el primero al que le debes de descontar después de todo. Y bueno, ya después vendrá el Infonavit. Esto, bueno, y en este proceso de pago y de la liberación de tu pago, es importante que consideres también que tienes que hacer una aclaración para que puedan hacerte válido esa disminución que haces a la amortización. Y lo puedes hacer a través del portal empresarial, en donde ahí vas a tener las causales de las causales que te impidieron hacer el descuento total. El Infonavit dice que esas causales no se van a modificar y que, bueno, deberás de usar una de las causales que están ahí y, bueno, habrá que revisar. Lo que sí es un hecho es que
¿esto qué es lo que va a generar? Tú vas a capturar, vas a efectuar el pago, vas a hacer una aclaración y una aclaración en el portal de la diferencia de lo que no enteraste, y entonces va a venir una liberación de tu pago. Es una realidad que esto muy seguramente te va a generar emisiones de diferencias, las emisiones bimestrales, una emisión de liquidación de diferencias, en donde todavía, porque realmente estamos empezando con esta aplicación del artículo 29, no sabemos los criterios que va a tomar la autoridad. Y así estaba la versión 3.67, ¿no? En donde vas a tener tu SUA, no vas a disminuir ausencias, excepto cuando no te alcance el ingreso. Para eso tendrás que señalar en el SUA aquellos trabajadores que no te alcanzó el ingreso, vas a capturar el monto que pudiste retener, aquellos por los que le modificaste el monto de la amortización, vas a tener que hacer una aclaración en un lapso de los 10 a 12 días en el portal empresarial, donde digas el motivo y compruebes por qué no le alcanzó el ingreso. Y hasta ahí estábamos con esta versión 3.67 que se debió de aplicar en el cuarto bimestre, julio y agosto, que se pagaba en septiembre. El sistema realmente tenía muchas inconsistencias y que también ya lo platicábamos la sesión anterior en el tema de cálculos de amortización. Cuando el trabajador tenía una modificación de salario en el bimestre, pues como que no te hacía muy bien el cálculo de la amortización, no te respetaba o no podías hacer correctamente los descuentos. En una máquina no te lo hacía bien, si cambiabas de máquina ya te lo hacía bien, y bueno, infinidad de errores que se tenían con esa versión. Y derivado de estas inconsistencias que los patrones le hicieron llegar al Infonavit en patrones, eh, eh, colegios de profesiones y demás, que le hicieron llegar las inconsistencias al Infonavit de esta versión 3.67 del SUA, pues es que se otorga otro plazo para la aplicación de esta reforma. Y bueno, dice, oye, ¿sabes qué? Pues estoy consciente de los problemas que tiene la versión del SUA 3.67, te voy a otorgar un plazo adicional a partir del sexto, para que esta reforma se aplique a partir del sexto bimestre del 2025, que se paga en enero del 2026. Es decir, nos mueven otra vez el plazo, y nos mueven el plazo porque el sistema no estaba preparado totalmente para la aplicación de esta reforma. ¿Cuál es el problema? Que esta ampliación de plazo nos lo dan muy cercana al vencimiento del cuarto bimestre. Muchos patrones ya tenían los cálculos con la versión 3.67, independientemente de las inconsistencias del sistema, pero bueno, el plazo se otorgó. Y entonces, con esto, la autoridad dijo, oye, te doy un nuevo plazo, pero si quieres seguir usando la versión 3.67, si tú ya ajustaste tus sistemas, ya tienes todo listo, ya no tienes ningún problema en aplicar la reforma del artículo 29, está bien, sigue usando la versión 3.67. Si no, si no estás preparado, si todavía tienes, si te afectó el tema de la aplicación de la nueva versión del SUA, ok, entonces te voy a publicar la versión 3.68, o en su caso, si no has bajado la versión 3.67, sigue aplicando la versión 3.66.
La 3.68 básicamente es la misma que teníamos antes de la 367, ¿no? Es la versión 366. Entonces, si los patrones dijeron, oye, yo quiero seguir usando la prórroga, es decir, quiero seguir disminuyendo ausencias o incapacidades en el cálculo de la amortización, aunque entonces me voy a usar la 368 o simplemente no descargo la versión 3.67 y sigo usando la versión 3.66. Y así estamos, hasta ahorita así estamos con las versiones de los SUAS, en donde desde mi punto de vista sí tiene que venir otra versión de otra versión del SUA para corregir todas las inconsistencias que tiene la versión 3.67, pero eso será hasta el bimestre de noviembre y diciembre que se paga en enero. Y bueno, pues así estamos, ¿no? Esa es la actualización hasta ahorita de este tema del Infonavit, en donde ahorita la mayoría de los patrones, como les comentaba, ya tenían preparado su pago, inclusive conforme a la reforma del artículo 29, es decir, sin la disminución de ausencias e incapacidades, muchos patrones ya lo tenían preparado. Lo único que fue es simplemente seguir utilizando la versión 3.67, no hacer ajustes en las amortizaciones, pero bueno, habrá algunos y creo que son la minoría, los que todavía no estaban preparados para esta reforma. Entonces, así estamos, Alberto, en este tema del Infonavit con estas versiones de SUA, ¿no? Sí, y la verdad, mira, a pesar digo, de que ya hemos visto el tema en varias ocasiones, pues como que sigue habiendo todavía dudas, ¿no? Sobre todo porque tenemos clientes de todo. Los que ya lo aplicaron, los que se quedaron en la mitad y los que normalmente pues dijeron, no, no voy a hacer nada, me voy a esperar hasta que venga la nueva versión o a ver si se da una prórroga. Y por ahí algunos pues se ampararon, ¿no? Todavía hay de todo. Ya llegaron algunas preguntas. Norma, algunas ya son básicas nada más para reafirmar un poquito el tema de los temas. Dice, si un trabajador no percibe salario por incapacidad o ausencia, el patrón estará obligado a cubrir con sus propios recursos el descuento. ¿Ya lo mencionaste o nada más como para... No, la respuesta es no. La respuesta es que el patrón deberá de ajustar el SUA, deberá de reportar esa incapacidad en el SUA. Primero, para que puedas no hacer el entero, tienes que reportar esa incapacidad en el SUA. Cuando hagas el pago, tendrás que seleccionar ahí que vas a hacer un ajuste en la retención. Y cuando venga el trabajador enlistado ahí en los trabajadores posibles, tendrás que hacer la captura de la amortización hasta donde te alcanzó, y si no te alcanzó para nada, deberás de poner cero. Ya cuando haces tu SUA, generas tu pago, haces el pago, lo que quieras, tienes un plazo de 10 a 12 días para hacer tu aclaración en el portal empresarial de por qué no hiciste el entero de esa amortización, y la justificación en este caso pues va a ser tu recibo de nómina que no tiene ingreso, y segundo pues el certificado de incapacidad, ¿no? Entonces, lo que sí se ha comentado mucho por parte de los asesores laborales o los especialistas en la materia laboral es que eh, un poco algunos patrones que a lo mejor adoptaron esta reforma y pues le van a generar vamos a llamarle esa diferencia que no le alcanza. Vamos a suponer, si el patrón decide enterar el 100% de la amortización, pero en la nómina al trabajador no le alcanzó, pero tú decidiste pagarla, pues se van a dar dos supuestos, ¿no? Primero, que ese diferencial entre lo descontado en la nómina y lo que enteraste, entre comillas,
está a cargo del trabajador, es decir, me lo debe. Primero, no lo podemos reconocer como una deuda, como un préstamo, como un pasivo. Eso ya creo que nos ha quedado muy claro en las últimas, en todas las sesiones que hemos visto, ¿no? De que no le puedes generar un pasivo. Eh, no es una partida timbrable, es decir, porque incluso en algunos casos se contemplaba que se registrara como un anticipo de sueldos, tampoco es un anticipo de sueldos. La otra es que si no le alcanzó dinero o no le alcanzó en su nómina para hacer el entero de la amortización y el patrón lo hace, bueno, se puede estar interpretando que el patrón lo hizo por voluntad propia, no necesariamente que el trabajador estuviera de acuerdo, y ahí habría que ver si efectivamente puedes hacer el descuento de otra forma, ¿no? Con el trabajador. Entonces, la respuesta, y más que el Infonavit ya lo confirmó, ¿verdad? No estás obligado a hacer un entero cuando el trabajador no tiene ingresos. Entonces, creo que eso sí ya está definido. Ya está definido. ¿Con qué documento se justifica la ausencia de un trabajador para efectos de la aplicación del artículo 29 de la ley del Infonavit? Bueno, las ausencias son dos, ¿no? Las ausencias en materia de Seguro Social y Infonavit son dos. Son aquellas justificadas, que son cuando tienes un certificado de incapacidad, que esa pues está perfectamente, vamos a llamarle, no tienes mayor problema en documentar, porque tienes el certificado de incapacidad y porque además en tu nómina pues no vas a tener el ingreso correspondiente. Y luego tenemos las injustificadas, en donde son ausencias que el trabajador pues faltó porque no se levantó, porque X o Y, pero no tienes una justificación documentada más que la inasistencia. Y bueno, en esos casos tu documentación va a ser tu comprobante de nómina, tu recibo de nómina, en donde diga los días trabajados y los montos de por qué no te alcanzó a hacer el descuento. El tema con las ausencias injustificadas, realmente el problema lo vamos a tener con un trabajador que tenga crédito y entre a un proceso de incapacidad permanente, ya sea parcial o total, porque recordarán que cuando el trabajador está en una incapacidad temporal, pues sí, no tengo problema, yo tengo los certificados que amparan 7 días, 3 días, 14 días, 10 días, etcétera. Pero cuando viene el último certificado de incapacidad y va a entrar a una incapacidad permanente, tenemos un lapso como de 2 meses más o menos, en donde simplemente el Seguro Social deja de emitir certificados, pero va a venir un certificado de incapacidad permanente. Ese periodo está desprotegido y ahí no tienes forma de comprobar, excepto tus recibos de nómina, ¿no? Donde no esté la checada del trabajador, donde no esté el registro de la entrada del trabajador y el recibo de nómina que tenga 0 días, ¿no? Y esos trabajadores de ausencias prolongadas son los que de alguna manera te van a generar problema en el pago de las amortizaciones, que será sujeto de aclaración. Pero en aquellos casos donde en una semana el trabajador tenga una ausencia, a lo mejor dos, pues muy probablemente vas a poder descontar lo que no le descontaste en una semana en la siguiente semana, ¿no? Y ya las empresas deberán de decidir qué política van a adoptar cuando son ausencias cortas. Ok. Bien, dice, tengo un aviso de retención de un empleado nuevo con fecha del 19 de septiembre del 2025 y la leyenda inicio de descuento a partir del primero del siguiente bimestre a la fecha del presente aviso. ¿Debo comenzar a retener desde el 1 de noviembre del 2025? Así es, si así lo dice el aviso, sí. Porque teníamos un problema con los avisos, ¿no? Que en algunos casos decían, oye, le empiezas a retener a partir del día siguiente en que lo recibes, y entonces Ujú, entrábamos a descuentos del bimestre parciales. Entonces ujú. ya con esto, pues te lo van a
a igualar al bimestre para que enteres bimestres completos de amortización y se me hace bien pues que tu Ujú. retención te la acomoden por bimestres completos y no que te hubieran dicho, oye, es que vas a retener a partir del día de mañana. O sea, bueno, me agarras a mitad de bimestre, Sí. seguramente cuando me manden la emisión me la vas a mandar por la amortización completa, voy a tener que hacer una aclaración y es un tema administrativo ahí, ¿no? Que le pierdes el tiempo. Entonces, si el aviso te dice que es a partir del día siguiente del bimestre a que te llegue el aviso, pues adelante, a mí se me hace bien. Ok. Dice, si un patrón realizó el pago del bimestre julio-agosto con la versión 3.67 del SUA, ¿puede regresar y efectuar los pagos de los siguientes bimestres con la versión 3.68? Sí, sin problema porque la prórroga está hasta el bimestre de noviembre y diciembre. Entonces, si tú ya aplicaste un bimestre con lo anterior, no hay problema, puedes hacer uso de esa prórroga. Nada más tendrás que, bueno, ya como lo dices aquí tú, ¿verdad? Bajar la versión 368 o Ujú. seguir usando la 366. Pero sí, sí se puede. Ok. Dice, en el caso de una ausencia que no sea incapacidad, por ejemplo, falta injustificada o permiso sin goce de sueldo, ¿cómo debe aplicarse el descuento del crédito Infonavit conforme al artículo 29? Bueno, ya lo platicamos ahorita. Realmente, si con las ausencias que tiene el trabajador, una, dos, cinco, las que sean, no le alcanza a cubrir la totalidad de la amortización, pues tú vas a descontar hasta que te alcance. Ujú. Nada más que vas a tener que documentar que tiene inasistencias que no te permitieron hacer el descuento. Y el problema que vamos a tener es el que les comentaba en un inicio, cuando en la semana yo tengo dos o tres ausencias que no me alcanzaron al hacer el descuento. Pero si yo sumo las semanas en el bimestre, pues a lo mejor en las otras semanas sí le sobró dinero y yo le podía descontar en esas semanas adicionales. No sabemos qué criterio va a tomar el Infonavit, si te va a decir, oye, pues sí, está bien, te lo doy por buena porque en esta semana no le alcanzaste a descontar. O te va a decir, pues no, en esta no, pero en el bimestre sí le alcanzaste a retener. Eso es lo que no sabemos todavía qué criterio va a adoptar el Infonavit. El patrón. Si un periodo no hay ingreso para aplicar el descuento del crédito Infonavit, el patrón puede otorgar un préstamo al trabajador y después recuperar ese monto con descuentos mayores en semanas posteriores. Digo, es un tema ya muy comentado, ¿no? Digo, nomás, yo creo que nada más para aclararlo, ¿no? Otra vez. No, eh, algunas recomendaciones que nos han dado los especialistas laborales y algunos comentarios. Primero, no puedes generar un pasivo, no puedes generar una deuda por estos conceptos. Ujú, Eh, en la relación laboral como tal no puedes generar una deuda por este concepto. Entonces, lo recomendable es no retener, no enterar y hacer una aclaración. Oye, pero en las semanas posteriores del mismo bimestre, si tengo ingreso, pues a lo mejor en corto, pues sí, sí lo puedes hacer, pero que no quede registrado en tu nómina como un pasivo, como un préstamo. Esa es la recomendación nada más, ¿no? Que ujú. en nómina no te quede registrado el pasivo. Algunos especialistas en la materia laboral nos dicen que lo que sí se puede hacer es que el trabajador te firme un pagaré por ese monto que no te alcanzó, que no le alcanzó a retener y que tú estás enterando. Pero bueno, eso ya no es en materia laboral, eso se sale de la materia laboral y entra otra materia, no sé si es civil, etcétera. Pero bueno, si te quieres quedar respaldado, pues tienes esa posibilidad. Pero bueno. Ok, dice,
¿Cómo debe reconocerse el adeudo cuando no se logra aplicar el descuento de crédito de Infonavit en periodos correspondientes? Que es lo que mencionabas ahorita, ¿no? Finalmente. No se puede. La Ujú. recomendación es hacer los ajustes y si lo vas a hacer, sí, necesitas acercarte. Van a ser muy pocos los supuestos en donde no te alcance en el bimestre, porque a lo mejor en una semana no lo tienes, pero la siguiente sí. Pero en Ujú. aquellos casos donde sí tenga realmente una deuda, una diferencia importante que haya pagado el patrón, yo te aconsejaría que te acerques con tu asesor laboral, porque no necesariamente generar un pasivo es lo más recomendable. Ok, sí. Si el trabajador solo percibe 2 días de salario más su prima vacacional por aniversario laboral, ¿también de la prima vacacional debe aplicarse el descuento de su crédito Infonavit? Bueno, aquí también es un tema laboral, ¿no? En donde en las sesiones pasadas los abogados laborales nos dijeron, ¿sabes qué? No pueden más que de los salarios, porque la ley del Infonavit es muy clara donde dice los descuentos se hacen sobre los salarios. Eh, Donde sí no tengo la menor duda que puedes hacer un descuento es en el caso de los finiquitos, porque el finiquito lo pagas ya cuando ya está concluida la relación laboral y entonces ese pago, aunque hay un concepto de aguinaldo, de vacaciones, de prima vacacional y demás, ya no existe una relación laboral y entonces ahí sí puedes hacer la retención que quieras. En los casos donde está activa la relación laboral, no creo que sea lo mejor descontar de una prima vacacional la reserva de que lo revisen con sus asesores laborales. Sí, digo, más vale, ¿verdad? Digo, hasta tener el Sí, doble, o sea, que y se... así es. Y además, en términos generales, eh, ahorita ya no se pudieran generar pasivos para el trabajador porque el Infonavit te lo está diciendo. Oye, tú vas a descontar hasta donde tengas ingreso. Ujú, No vas a descontar más allá de lo que percibe el trabajador. Entonces, técnicamente no pueden existir pasivos o no pueden existir diferencias a cargo del trabajador, ¿no? ujú, sí. Ok, en relación, perdón, con las declaraciones derivadas de la reforma artículo 29, ¿esas afectarán la constancia de situación fiscal del trabajador o del patrón? A ver, ¿cómo? En relación con las aclaraciones derivadas de la reforma del artículo 29, ¿estas afectarán la constancia de situación fiscal del trabajador o del patrón? Yo entiendo que por diferencias pudieran tener una opinión negativa o no sé. Ok, bueno, las Sí, opiniones negativas, ¿no? sí, más que la constancia, Es sí. Ujú. diferente, ¿no? La Sí. constancia de tu situación fiscal es cuando tú la imprimes y ves tu régimen, tus obligaciones y demás. Ahí realmente no tiene mayor afectación porque es tu constancia de que está registrado en el SAT. La opinión de cumplimiento, esa es otra cosa. La opinión de cumplimiento se genera cuando, bueno, hay dos tipos, la opinión de cumplimiento positiva, que Ujú, es aquella cuando tienes tus cuotas pagadas y demás, y en tanto no se genera una diferencia eh, por parte del Infonavit o por parte del Seguro Social que no esté aclarada, que no haya un crédito determinado, no pagado, no aclarado, pues no vas a tener una opinión positiva. negativa. Ujú. Si Ah, hay no. pendientes de aclarar, si hay pendientes de pago, pues sí te va a aparecer una opinión negativa. Ujú. Ok, ¿será necesario esperar una nueva versión del SUA para aplicar la reforma en enero o se podrá seguir utilizando la versión 3.67? La versión 3.67 la vas a poder seguir usando con con los puntos que ya comentamos que son un área de mejora, ¿no? Trabajadores con modificación de salario te calcula mal la amortización. Trabajadores con
eran varios supuestos en donde el SUA hacía mal el cálculo. Sí. Lo puedes seguir usando este SUA o esperarte a noviembre y diciembre. Desde mi punto de vista, sí tiene que haber una nueva versión del SUA. Eso es un hecho por todas las inconsistencias que tiene esta versión. Ujú. O si quieres regresarte a la versión 3.66 o bajarla a 3.68 también es válido. Ok. ¿Qué sanciones o consecuencias podría enfrentar el patrón aún con la prórroga cuando no aplique correctamente los descuentos establecidos en el artículo 29 a partir de enero del 2026? ¿A qué sanciones? Ujú. O consecuencias podría enfrentarse el patrón. Bueno, ahí lo que ya, eso creo que todo el mundo lo hemos vivido, lo hemos tenido cuando tú pagas tu SUA y el Infonavit tiene su emisión bimestral que la descargas bimestre con bimestre en el IMSS de su empresa. El Infonavit o el Seguro Social hacen esa confronta entre la emisión bimestral y lo que tú pagas en el CIPARE y empieza a determinar las diferencias entre lo que tú pagas y lo que ellos esperaban recibir, y eso se viene como un crédito, como una cédula de diferencias, un crédito fiscal, y eso pues es sujeto a aclaración o en su caso a pago con multa, recargos, y esa es tu sanción. Esas son las consecuencias. Ok, digo, esta que viene ya la habíamos comentado, digo, nada más para poderla mencionar. Dice, ¿bajo qué concepto de nómina puede el patrón recuperar los montos que haya cubierto por el crédito de Infonavit cuando no se logró descontar al trabajador? Ya habíamos contado que ninguna, no está timbrable, ¿verdad? Tendría que No, haber no, un... desde mi punto de vista no es un concepto timbrable, es algo que tú vas a tener fuera de nómina, un Ujú. listado ahí donde hagas, o si tu nómina te lo permite hacer que no sea un concepto timbrado, pues adelante, ¿verdad? Pero no hay un concepto. De hecho, también en la sesión pasada Sí. se comentó que se puede seguir usando el concepto de amortización de créditos, pero ya cada empresa tendrá que decidir bajo qué concepto, ¿no? Ujú. Ok, dice, si mi sistema de nómina ya estaba modificado para considerar ausencias e incapacidades y realicé el pago con la versión 3.68, creo que aquí está mal, debe ser 367, ¿verdad? Sí, ajá. ¿Hice lo correcto? ¿Eso trae alguna repercusión? Pues, a ver. No, realmente la empresa tenía la opción en el cuarto bimestre de pagar con la 367 o la 368. Eso no hay mayor tema. Ujú. Ok, si un trabajador terminó de pagar su casa hace un año y hasta hoy se le seguía descontando vía nómina, ¿cómo puede solicitar el reembolso de estos montos? Es una pregunta distinta. Ese es un trámite que el trabajador hace a través de la página del Infonavit. Realmente es un trámite, entre comillas, sencillo. No necesita ir al Infonavit, nada más es eh, hacer la solicitud de los montos que les contaron de más. Y de hecho eso está en mi cuenta Infonavit, creo que se llama. El trabajador entra a su cuenta Infonavit con su número y hace la petición del monto a favor y se lo perdón, y se lo regresan ahí. No, hasta donde yo me quedé, no necesita ir a las oficinas del Infonavit, todo es vía la página del Ya. Infonavit en la sección de mi cuenta Infonavit. Ok. Dice, si el colaborador percibe ingresos por comisiones, ¿se puede aplicar sobre ellas el descuento de crédito de Infonavit o el adeudo pendiente? Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Pues va Aunque insisto, con el tema, con el criterio que sacó el Infonavit, en donde no vas a retener más allá de lo que le alcance, pues ya es el tema ese de los créditos o de las deudas que tenga el trabajador, eso automáticamente se elimina, ¿no? Ya no debo de tener pasivos del trabajador Ujú. o montos pendientes de cobrarle, ¿no? Ok. Dice, si un trabajador es despedido justo el 1 de noviembre, primer día del bimestre,
En su indemnización, ¿debe retenerse la totalidad del descuento correspondiente al crédito de Infonavit del bimestre? No, 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 porque ahí va a haber un aviso de baja y ese va a ser tu aclaración del por qué no retuviste todo el bimestre. Ok. Siempre y cuando esté presentado el aviso de baja, porque luego se presentan avisos de baja de forma extemporánea y recuerden que los avisos presentados en forma extemporánea surten efectos a partir de que se presentan, no a partir de que se da la baja. Ujú, Entonces, si tú presentas tu aviso de baja de manera oportuna dentro del plazo de los 5 días, no pasa nada. La baja será el 1 de noviembre, tu descuento va a corresponder a un día y con eso, si es que te llega una diferencia, pues es aclarable con tu aviso de baja. Pero, por ejemplo, si tu baja fue el 1 de noviembre y la presentas de forma extemporánea hasta el 30 de noviembre, pues ahí tienes un problema para poder, ah, pues no problema, ¿verdad? Vas a tener que aclarar por qué no hiciste la retención por todo el mes, ¿no? ok. Y no se menciona nada sobre el porcentaje mínimo que tiene que pagar el trabajador, 30% del sueldo. Eso que igual, Bueno, ¿no? ese es un tema que también se platicó con el Infonavit, porque el Infonavit dice, oye, eh, en nosotros como institución, lo único que te podemos decir es que la amortización se va a hacer el descuento hasta donde le alcance el ingreso, es decir, vas a poder dejar a tu trabajador en ceros, ¿no? Ujú, Un recibo de nómina en ceros. Laboralmente y acorde a los derechos humanos y laborales y lo que tú quieras, no puedes dejar a un trabajador en ceros, tienes que garantizarles un ingreso mínimo. ujú. Ahí sí, el Infonavit ha sido muy claro, donde dice, pues a mí eso no me, o no, ¿va? No, no me, no, no, No me va no, ni me viene, como dicen. ni me va, exacto, no me va ni me viene. Yo necesito que le descuentes hasta donde le alcance al trabajador, así lo dejes en cero. Entonces, ese 30% y esos porcentajes que vienen que no nada más son en la ley del trabajo a nivel internacional, son derechos laborales de los trabajadores, pues el Infonavit dice, es que pues no, a mí no lo tengo previsto yo eso, ¿no? Ujú. Ok, y dice, ¿qué recomendaciones prácticas debe seguir las áreas de capital humano, nóminas, la parte fiscal de la empresa durante este periodo de transición hasta enero del 2026? Pues primero es que algo importante que el trabajador recomienda y que efectivamente así está en los contratos hipotecarios que firma el trabajador, es que cuando se les otorga un crédito, el trabajador firma que en periodos de incapacidad él va a pagar directamente su crédito al Infonavit. Y el Infonavit dice, oye, sí, pues sí, eso lo vamos a seguir haciendo válido, en donde tienes un periodo de incapacidad, no te alcanza, no tiene, no, al patrón no le alcanzó el ingreso, no tuvo ingresos de dónde descontar la amortización, pero si el trabajador te da un comprobante de un pago directo de la amortización, te voy a hacer válido esa ese pago que hizo el trabajador en sustitución a lo que tú debiste de haber hecho el entero. Entonces, la primera recomendación es hacer consciente al trabajador que tiene una responsabilidad en el pago del crédito. ¿Cuál? Estando incapacitado, él tiene que hacer pagos directos de su crédito. Eso ha estado siempre, nada más que el trabajador a veces pues, se le olvida, no lo hace porque como sabe que el patrón no tiene que descontar, etcétera, pero creo que una labor importante es esa, el hacer conciencia del trabajador que tiene que hacer el pago de esos créditos, inclusive, por ejemplo, adoptar políticas, ¿no? En donde, oye, estuviste en incapacidad, dame el comprobante de tu pago directo del crédito y Ujú. ya con eso te liberas de la responsabilidad de pago. Dice,
¿Es válido que el trabajador entregue directamente a la empresa el monto de su crédito para que el patrón lo entere al Infonavit en lugar de hacerlo vía nómina? Que el trabajador entregue al patrón, Ujú. sí, o sea, si ese es un acuerdo con el trabajador, sí. O sea, el Sí, para trabajador hacer. va a venir y te va, Ah, ese sería el mundo feliz, ¿verdad? claro, exactamente. Ese sería lo ideal, ¿no? Donde Ajá. sabes que, pues, súper bien, si el trabajador lo hace, si va y te entrega el dinero y tú lo enteras, sí, el único tema ahí va a ser el, el, el ¿cómo se llama? El control de la nómina, ¿no? Ya, el control interno que tendrás que seguir de esos recibos de esos dineros que vas a recibir. Ok. Mira, hay dos preguntas que se refieren a lo mismo. Dice, ¿en qué parte del artículo se especifica al Infonavit que solo debe enterar lo retenido? Y hay otra parte de alguien más que hizo una misma pregunta. Dice, sobre la obligación del pago de Infonavit durante su incapacidad, ¿existe algún fundamento legal o artículo que mencione eso? Sí, pues es el artículo 29, Ujú, fracción, primera que me voy a regresar, ujú, a ver si, es esta la reforma del artículo 29. Mm, los patrones están obligados, y lo voy a poner el mismo ejemplo que he puesto en todas las pláticas, ¿no? ujú, Cuando tú vas y contratas un crédito hipotecario, pues el trabajador es quien va, recopila el dinero que corresponde a la mensualidad y va y lo paga a la institución financiera que le dio el crédito. El Infonavit le da un préstamo al trabajador, etcétera, pero no es el trabajador quien paga directamente, a diferencia de un crédito hipotecario. El que paga es el trabajador, pero el dinero se lo da al patrón. Y el patrón es el intermediario y le dice al Infonavit, oye, banco, fíjate que la mensualidad de fulanito de tal ya la desconté y le alcanzaron 5,000 pesos cuando eran 6,000 pesos al mes, ¿no? Entonces, el problema es que el intermediario es el patrón. El obligado a pagar es el trabajador, pero ujú, el que está obligado a recopilar ese dinero y entregárselo a la institución que otorga el crédito, que en este caso es el Infonavit, pues es el patrón. Y el ser intermediario le cuesta bastante caro al patrón porque tiene que hacer el descuento, porque tiene que llevar el control, porque además anteriormente la ley te decía, oye, los descuentos son a los salarios. Ah, ok, está bien, pues en la semana le pagué 5 días de salario, le descuento sobre 5 días y eso enteraba. Y la amortización se calculaba en función a los días que estaban en el SUA disminuidos con ausencias y con incapacidades. Entonces, me respetaban el que yo pudiera disminuir las ausencias porque cuando hay una ausencia no hay un pago de un salario. Y así veníamos trabajando con el Infonavit. Está bien, me disminuyes ausencias, me disminuyes incapacidades y lo hacía el SUA de forma automática. Pero con esta reforma lo que dijo el Infonavit, dijo, oye, es que yo quiero que el crédito que yo le otorgué al trabajador tenga el mismo comportamiento de un crédito hipotecario que otorga cualquier institución financiera, en donde si la institución financiera dice que son 6,000 me vas a pagar cada mes. El trabajador sabrá de dónde saca el dinero, pero a mí me tienes que pagar 6,000 pesos. No está mal, el problema es que el intermediario es el patrón y el, ujú, el intermediario es el que queda entre la espada y la pared porque hay una indicación que no se disminuyan ausencias, que no se disminuyan incapacidades y entonces el trabajador dice, el patrón dice, oye, pero si no vino a trabajar, ¿de dónde lo va a descontar? Y la ujú. regla sigue diciendo, los descuentos se hacen sobre los salarios. Entonces hay una incongruencia en esta reforma del artículo 29, que ya es la que hemos platicado toda la vida, ¿no? Y ese es el problema de la reforma, que eh,
no cuadran, pues no cuadra el recurso porque me pides que entere un bimestre completo sin disminuir ausencias e incapacidades, pero esas amortizaciones vienen de un salario y si hay ausencias y si hay incapacidad no hay salario, ¿no? Bien. Bueno, ahora siguen llegando, ya se nos acabó el tiempo ahorita, te las mandamos por correo, todavía sigue habiendo más preguntas. Y creo que este es un tema que pues da para mucho, ¿verdad? Eso nada más fue el complemento de un cambio de septiembre, una prórroga, pero pues creo que de aquí a enero va a haber todavía más cosas, si no me equivoco. Así es, sí. Nada más complementando un poco ahorita porque están planteando el tema del juicio o amparo. Sí, sí, me lo quise brincar ahorita. Ok, sí, sí se promovió. La realidad es de que sí hubo una promoción de amparos en contra de esta reforma. Muy pocos patrones, contados patrones. Yo, por ejemplo, de los que conozco, ningún patrón usó la figura del amparo. Eh, pero con esta ampliación de los plazos a la reforma, los patrones todavía están en posibilidad de solicitar el amparo con el tema de la reforma de la ley del amparo que ya pasó el día de ayer o ahora, ¿no? Que también Sí. es muy desafortunada esa En la reforma. madrugada hacia hoy, sí. Ujú. Así es, entonces, pero bueno, ahí están las posibilidades latentes todavía del amparo. Sí, exacto. Digo, no lo quise mencionar precisamente porque ahorita no sabemos ni siquiera cómo va a quedar el tema del amparo. Entonces, por eso no quise ahorita meterla aquí a la plática, pero bueno, qué bueno que lo tocaste. ¿Alguna recomendación adicional, no, para cerrar? Pues nada, nomás estar atentos en noviembre y diciembre nos vemos de nuevo, creo que. Sí, claro. Ya Yo tenemos creo, apartada la fecha. sí, 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 va a ser obligado con la nueva versión del SUA, que esperemos que sí salga una versión del SUA. Y pues nada más estar atentos en este inter, a los que ya aplicaron esta reforma y usaron la versión 3.67 y usaron el periodo ese de aclaración de 10 a 12 días, pues nada más para ahí tener una retroalimentación con ustedes en los próximos días, a ver qué responde el Infonavit. Claro que sí. Pues muchas gracias, Norma, por orientarnos en ese tema que desde que se publicó, tú sabes que ha generado dudas, comentarios, no sé, de todo tipo de preguntas nos han llegado y sobre todo en las áreas de las empresas que muchas veces no saben ni qué van a hacer o que se están esperando o que pues cómo lo aplican, ¿verdad? Tenemos ahora sí que de Así, todos los sabores y colores. Muchísimas sí, gracias, Norma, nuevamente. Bien, pues con eso hemos finalizado este webinar. Agradecemos a todas las personas que se conectaron en vivo y también a quienes están viendo la grabación. Les recordamos que el contenido estará disponible en nuestro canal de YouTube de Incomex TV y que recibirán el enlace del video en el correo en el que se registraron. Norma, nuevamente muchísimas gracias por ser la aliada estratégica de Incomex en la difusión de capacitaciones para el cumplimiento de nuestros participantes. Les invitamos a mantenerse pendientes a nuestros boletines informativos y escuchar nuestro podcast de Radio Incomex, donde seguimos abordando temas de comercio exterior, contabilidad y fiscalidad. Mi nombre es Alberto Serrano. Fue un gusto acompañarlos en esta sesión. Nos vemos en el próximo evento de Incomex. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Saludos. hasta luego, bye bye.